Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, saludo a Juan Fernando Terán, él es economista y con él vamos un poco a hacer una lectura de lo que implica y de los impactos que tienen las últimas medidas económicas, especialmente el incremento de los precios de las gasolinas y el diésel. Las otras medidas que tienen que ver también con una serie de aspectos en el orden fiscal y en el orden público vendrán por añadidura, sin duda, en este diálogo que sostenemos con Juan Fernando. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, quisiera comenzar señalando una cosa. Hablar de economía en este país, en este instante, es hablar de política. Sin duda. Ya no hay forma de que sea así. Y desde la cadena nacional que nos hicieron sufrir ayer a todos los ecuatorianos, se torna obvio que existe una politización por parte de este gobierno de la economía. Cada muerto, cada persona que quede sin un ojo, cada persona golpeada, estará politizando lo que está sucediendo. Entonces, no culpen a los sectores populares de politizar lo que pasa, porque son ellos, con sus decisiones, con su forma de trabajar y de tratar el tema económico, los que están politizando la economía. Entonces, empecemos con eso y que quede bien clarito. Y vale la aclaración, economista, vale muy bien. Un ejemplo muy concreto para que comparta y comente con sus amigos de cómo se politiza la economía. Son las ridículas cifras, perdón, no sé si me escucharon bien, ridículas cifras del INEC. ¿Qué dicen esas cifras? Esas cifras que se dieron ayer después de la cadena del gobierno, un canal como Teleamazonas sacó unas cifras respecto a lo que va a ser las proyecciones de la inflación. ¿Ya? Que son realmente ridículas, que lo que hacen es generar un discurso político para hacerle pensar a la población que eso no sirve, que no va a pasar nada, que tranquilos, no sucede absolutamente nada. La realidad es diversa en los mercados, ayer mismo. Cuando no se necesita, no necesitaríamos hablar de economía para darnos cuenta de lo que está pasando. Simplemente salir a ver al mercado. Claro, estuvimos ayer en los mercados. Uno ahí es cuando constata las cosas. Pero dado que el tema es económico, veamos cómo se engaña a la población. A ver, permítame enseñarle cómo se engaña a la población. Eso es lo importante, que la gente esté muy clara del tema. A ver, ningún economista puede hacer proyecciones de cifras cuando los precios se están moviendo o en circunstancias como las actuales. Bajo las actuales circunstancias, correcto. Entonces, esos datos, aunque me salgan con que han hecho con el programa estadístico o microestadístico más sofisticado del mundo, no son válidos. Porque por definición usted no puede tomar medidas en estas circunstancias. No se puede medir las olas del mar cuando hay una tormenta de mar. Sin la velocidad no se puede medir. Entonces, eso empecemos por ahí. Eso no tiene ninguna validez, y cuando la realidad les demuestre contundentemente a estos señores que no tenían ninguna validez, lo que harán es lo que siempre hacen los economistas, es que calculamos bajo ciertos supuestos que no se comprobaron. Haciendo abstracción de un montón de cosas, imaginándonos que no va a suceder un montón de cosas. Creemos que la papa va a subir solo 10 centavos de precio. Pero eso no tiene validez técnica. No tiene ninguna validez, por eso le digo que es un discurso político. Porque, repito, en condiciones en las cuales estamos, nadie en su sano juicio desde la economía haría proyecciones de precios. Tendría que esperarse toda esta dinámica que se está por generando. Entonces, cuando sacan ese tipo de tablas que son ridículas, diciendo el antes y el después de cuál va a ser los precios, que no tienen ningún fundamento, lo que están haciendo es discurso político. Y también confundiendo a la gente. Y confundiendo a la gente para que se tranquilice. Eso no es honesto, economista. No. Ahora veamos qué es lo que sí puede pasar y entendamos cómo son las cosas. A ver, hay varias formas de hacer ajuste estructural. Una forma es poquito a poquito, que se llama gradualismo, y otra forma es hacerlo de un solo golpe. Eso es lo que se llama políticas de shock. Lo que este gobierno hizo es una política de shock. ¿Por qué se hace una política de shock? Porque según la gente que apoya este tipo de medidas, es mejor que de una vez se logre un equilibrio de precios alto o más bajo, pero que de una vez suceda eso. Para entender esto y comprender y contar a los amigos, a los familiares, imaginémonos que usted tiende una soga para colgar la ropa. ¿Ya? En esa soga usted va a colgar la ropa. Si usted le mueve a la ropa, a la soga puede subir o bajar la ropa, ¿no es cierto? Así pasa con los precios. Si usted mueve los precios, suben y bajan respecto a un cierto nivel, que es el nivel en donde le puso usted a la cuerda para la ropa.
Ya. Cuando le decimos que con políticas de ajuste al estilo shock lo que se busca es cambiar de nivel, significa que los precios que antes tenían un promedio de 15, después tengan un promedio de 20. ¿Sí me entiende la idea? Claro. Entonces es mejor que de una vez pasen del 15 al 20, es la lógica que está del ajuste, antes que del 15, 16, 17, 18, Gradualmente. etc. Ya. Entonces, la esperanza de quienes implementan este tipo de políticas, el supuesto teórico del que ellos asumen, es que se llegará a un precio de equilibrio rápidamente. Del 15 se pasará rápidamente al 20 y ya la gente se tranquilizará y entenderá. Y el mercado... Pero ¿cuál es el error de estas políticas? El error de estas políticas es que no consideran la realidad en todas sus dimensiones. Y uno de los aspectos que no consideran es que en la compra y venta de cosas las personas tienen relaciones de poder asimétricas. Cuando yo voy a la metro en la Avenida América y simplemente me dicen que son 35 centavos, pues ya, ¿qué me queda? Pues y no 35 le queda más que centavos. pagar porque tiene que moverse. Entonces yo no puedo negociar Claro. el precio no sube ni baja. Aquí este rato no es el mercado el que determina los precios, son las gentes que tienen capacidad de influir en precios los que determinarán el precio con sus formas de poder. En esa tabla del INEC que le estaba señalando hace un rato, decía que iba a subir el precio, no me acuerdo bien, de la corvina, le subían como unos 15 o 20 centavos, lo cual era ridículo, es decir, ni para ejercicio matemático simulado. Como si el precio de las pesquerías está fuertemente influido por el diésel y por los combustibles. Entonces no se puede hacer así. Entonces, la esperanza de esta gente es que cambien los precios rápidamente, que nos tranquilicemos y que nos acostumbremos al siguiente precio. Eso es lo que quieren con estas políticas de ajuste. En lo que se equivocan es en el hecho de que en este país no hay libre competencia. No es que los precios los establece el consumidor regateando o no con el vendedor. O sea, la libre oferta Sí, y demanda. libre oferta y demanda, eso no existe. Aquí lo que existen son mercados monopólicos. Y si usted controla una cosa, usted le pone el precio que le dé la gana. Lo que está pasando. Lo que está pasando Es evidente. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que vamos a tener a corto plazo es dos cosas que son fatales. Fatales. Póngale Primero, ojo. la recesión. Bueno, estamos en Estamos recesión en ya. eso. Estamos caminando Estamos caminando a la aceleradamente crisis. eso. Y segundo, inflación. Es Y decir, dólares. no hay producción y los precios suben. A eso se llama estancamiento con inflación. Y ese es el escenario a corto plazo que se va a lograr. Pero eso es tétrico. Ahora, uno podría decir, no, es que tranquilo, los empresarios van a entender y van a bajar. No tienen por qué entender ni por qué van a bajar. No es su lógica. Además es su negocio. No es su lógica. Mientras más ganan, mejor para ellos. No existe esa forma de ver las cosas en el Ecuador. Y aunque existiera, lo que ellos van a hacer es ajustar a través de las cantidades. Y le pongo un ejemplo muy concreto. Aquí hay una cadena de panaderías en Quito, de una familia que anda dedicada a la política con la derecha. En esa cadena de panaderías usted no encuentra panes de 10 centavos. El mínimo que usted encuentra es de unos 39 centavos. Compro todos los días ahí, ese es que me sé de memoria. Y las empanadas de unos 65 centavos. Cuando suben los precios, estos señores con cualquier pretexto, y no tienen por qué dar información a nadie. Ni pedir permiso a nadie. No tienen por qué pedir permiso a nadie. Supóngase usted que suben la empanada a 75, que parece no mucho, de 60 a 75. 15 centavitos. 15 centavitos. Pero en una situación en la cual no hay producción, no hay trabajo, no hay ingresos, alguien les podría decir racionalmente, vean señores, ustedes no van a vender. Es decir, de ganas en eso, mejor desen cuenta de que hay recesión y mantengan los precios, no generen incremento de precios. Pero lo que un empresario me podría decir es, no me importa, con que venda una, tengo dinero. ¿Para qué quiere usted que yo venda 3 de a 25 cuando con una puedo tener la misma cantidad? Cubro ese mismo monto. Lo que estos economistas del neoliberalismo piensan es que el mercado algún día les va a hacer tener en cuenta a estos señores de que no pueden hacer eso. Y lo que un economista neoliberal diría es, tranquilo Juan, algún rato los empresarios entienden y bajan el precio de la empanada. Bueno, y en este país no se ha dado nunca históricamente. Pero eso es lo que creen. Ajá. Frente a eso, que es lo que ellos creen, hay que decirles lo siguiente, daraste cuenta que hay otra opción para los empresarios, bajar la calidad del producto o disminuir el tamaño. Pero no bajar el precio. Pero no, o bajar no, el precio, pero claro, bajando la calidad. Exacto.
Entonces, quieres que las empanadas sigan a 60, te van a ser más pequeñas. Y con menos, Y con menos ingredientes. menos condumio. condumio. Entonces, o los precios, o las cosas se ajustan por el lado de los precios, o se ajustan por el lado de la cantidad. Y de la cantidad. Clarito, así es. Entonces, no hay otra salida. Esto no es de Estados Unidos. En Estados Unidos, de donde se originan muchas de estas teorías, si un gasolinero le quiere subir el precio de la gasolina a $3, usted se va al de la otra esquina nomás, pues. Hay 40 gasolineras en su barrio. No hay forma de ejercer ese monopolio tan absurdo que acá existe. Si usted tanto le fastidian con que sube el precio de los transportes, se puede comprar un auto de tercera, cuarta mano en $600. En Estados Unidos, pero... Claro. Sí, y en cambio la economía ecuatoriana es más cara Entonces, que la de Estados Unidos. ahí es cuando usted tiene que el mercado sí hace compensaciones y que les dice a los empresarios, no cobres lo que quiera porque verás que sí, no vas a poder vender. Pero ese no es el caso. Entonces, bueno, en resumen de esta parte, tienen un optimismo brutal que solo se justifica a través del discurso político. Pero el empresario le apuesta aquí a ganar, sin sacrificar nada en beneficio de los demás. Así es. Solo el discurso político vuelve torpes a las personas, y disculpe que lo diga así, pero es Bueno, eso. es que es así. El discurso político vuelve torpes a las personas y les hace que no puedan ver lo más obvio. Y lo más obvio, para decirlo en términos técnicos, es: este país es un país controlado por monopolios, no existe libre competencia, los precios no se fijan a través de la oferta y la demanda, y las políticas de ajuste van a generar un equilibrio al alza de precios, con recesión. Eso es, en una frase técnica, lo que está sucediendo. Ahora, eso es lo que se está viendo en el mercado. Pero el presidente ha dicho que los que más tienen sí deberán hacer un esfuerzo adicional, y ha agregado que las empresas con ingresos anuales mayores a 10 millones pagarán por 3 años una contribución especial que totaliza más de 300 millones. A ver, ¿cuánto es el porcentaje? Dice, a ver, no está el Sí, porcentaje. me sé el porcentaje porque acabo de escuchar. A ver, pero es que el problema está aquí. ¿Es cierto aquello que el empresario va a tener este aporte en medio de la crisis? Porque recordemos que hace poco nomás fueron excluidos del pago de impuestos un montón de empresarios que ya se beneficiaron de la política económica del régimen. Mientras venía este programa en buseta, perdón, en camioneta. En camioneta. Sí, vine en camioneta. ¿En el balde o adelante? En el balde. Ya, usted comprobó lo que está Comprobé, pasando. me cobraron 50 centavos. Imagínese. Mientras venía en el balde, porque soy economista de a pie, escuchaba a un empresario en una radio que hablaba de este dato que usted estaba mencionando. Ya, ajá. Y él dijo que las empresas van a pagar un 0.1% cada año. Y nos explicaba este empresario que tenemos que entender la situación. Por supuesto, como ellos tienen medios que les permiten hablar las 24 horas cualquier cosa, Claro, y ocultar y mentir. y dicen cualquier cosa, hablaba con bonito tono, ¿no? Fingiendo la voz, etcétera, como se debe hablar, ¿no? Y decía, durante 3 años van a pagar el 0.1% de sus ingresos a las ventas operativos. Hace pocos instantes. Vea, por favor, la persona que me está escuchando, agarre una calculadora y haga el siguiente cálculo. Porque es bonito hablar así en abstracto. Es bonito engañarle a la gente así diciendo cualquier cosa sin que le pongan en concreto lo que eso significa. ¿Cuál es el...? Esto va a suceder con las empresas que tengan más de 10 millones de ingreso. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es el 10% de 10 millones? Bueno, sería 1 millón. 1 millón. Ya. ¿Cuál es el 1% de 10 millones? ¿Cuánto sale? 100 mil. $1,000. 100 mil. $100,000, ya. ¿Cuál es el 0.1%? Eso es lo que el señor dijo. 0.1%, que no es 1%, es 0.1%. ¿Cuánto es del 0.1% De 100,000. de 10 millones? $10,000. 10 mil dólares. O sea, eso es lo que A vamos ver, pagar. entonces entendamos a la Aporte. población, ¿no? Claro. Digamos a la población cómo sufren los ricos. Caramba. ¿Y qué aportes tan Una generoso? empresa que tenga más de 10 millones de dólares Va a pagar 10,000. va a pagar cada año para ayudar con el ajuste estructural unos 10 mil dólares. Que no es nada. Hasta ya 100 mil, ya. Imaginemos hasta que sean tan buenas gentes que le paguen 100 mil.
Porque el señor dijo ahí 0.1%, y eso en matemáticas es 0.1%, no es 1%. Que señores. son $10,000. O sea, Entonces, importante aporte. Importantísimo. Según ellos. Así es como nos tratan a los ciudadanos. Esa es la forma en que nos creen que somos. Porque claro, como no existen medios públicos como este medio que sí dice las cosas, como es el único medio que informa las cosas, no solo para el país, de ahí le corrijo, a nivel internacional. Y qué bueno que así sea. Por mi trabajo, yo reviso la prensa en varios idiomas todos los días, señor. Y yo revisé el día de ayer y antes de ayer la prensa en francés, en italiano y en portugués. Y estaban transmitiendo en vivo lo que ustedes estaban haciendo acá. Ah, qué bueno, eso es una muy buena noticia. Le comento eso. Qué bien. Me sorprendió. Eran imágenes de ustedes que estaban transmitiendo medios internacionales en vivo, con la información de Radio Pichincha. Lo cual a mí me dio un gustazo, señores. Qué bueno que hayamos. Sí. Pero vean lo que le estoy diciendo. ¿No? Francia, Italia y Brasil. Brasil sí, de eso me enteré, porque claro, pude observar la información. Estaba retransmitiendo incluso algunas. Estaban retransmitiendo. No me sé ni el nombre de los medios. Así es. Porque no recuerdo, solo me sorprendió ver que eso estaba pasando. Porque a nivel internacional no se conoce lo que sucede aquí. Es tremendo el cerco mediático. Es un cerco mediático, eso es lo que está pasando. Y parte de este cerco mediático, regresemos a la cuestión económica. Es que justo ahí se oculta para que queden las cosas clarito, ¿no? Porque aquí en el país hay varias cosas que yo le digo en lo personal me molesta como ciudadano. Y le digo así de frente. Y una de ellas es la gente que a pesar de todo cree que no pasa nada. Y todavía hay gente. Y le voy a dar dos ejemplos muy cortitos. Uno de ellos es el siguiente. Mire, puede haber gente que diga, ¿qué me importa que suban un poco el pan? ¿Qué me importa que suban un poco la empanada? Yo sí tengo, no hay problema. ¿O qué me importa que a esos burócratas les bajen el 20% del sueldo? No me importa. Yo no soy burócrata y no trabajo ahí. Vea, señor, razón un poquito más, pues decir, el problema no es ese. El problema no es lo que les pase a esos burócratas de las empresas públicas. El problema es cómo se fijan sueldos y salarios en el país. Ese es el problema. Cuando usted empieza a bajar el sueldo del 20% a todos los próximos empleados públicos, usted está generando un precio de equilibrio diferente a futuro. Ya no servirá solo de referente para el sector público, sino de referente para el sector privado. Pongamos esto en cifras absolutas para que se entienda con facilidad. Por favor. Imaginémonos que una secretaria en el sector público gana $1,000, para entender el ejemplo fácil. Y que después le reducen el 20% de esto y queda su sueldo en 800. ¿Y qué es lo que pasa? El daño que le hacen a esta chica no es solo a ella, es a las nuevas que van a entrar a trabajar, a las nuevas generaciones que ya no podrán aspirar jamás a un sueldo de 1,000, sino que saben que máximo su sueldo es de 800. Y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo. Eso se llama un precio base de equilibrio. Pero sigamos con este ejemplo. Supongamos que salen con la suya y que el precio de equilibrio en este ejemplo sigue siendo 800 y en el próximo año el sector privado contrata secretarias por 600. Ya ponen otro precio de equilibrio. Entonces, entre 800 del sector público y 600 del sector privado, el siguiente paso es, mucho está a 800, bajémosle a 700. Y luego el siguiente paso será igualito que en el sector privado, porque no podemos pagarlo diferente, 600. Entonces, quienes piensen que esto no les afecta porque ustedes no son del sector privado, del sector público. Porque tienen nombramiento. Porque tienen nombramiento. Ajá. Lo que se están es equivocando, no están viendo las cosas como una jugada de ajedrez. Lo que la gente hace son jugadas de ajedrez. Jugadas de ajedrez que se hacen en varias jugadas, en varios movimientos, para que la gente no se dé cuenta de cómo operan las cosas y lograr el resultado que quieren. Esto no es de especulación, porque si ustedes toman la molestia y revisan las redes sociales, está circulando por las redes sociales una entrevista a un banquero de este país, en el cual, bravísimo, dice que los precios en el Ecuador son muy altos. Robalino. Exacto. Que como así un salario de $380, cuando realmente no se puede competir con esos salarios, que lo que hay que hacer es reducir a unos 190.
Eso es lo que quiere. Terrible, sí, lo vi, lo escuché, tremendo. Entonces, usted que está feliz en su casa pensando que este es un problema de burócratas, de gente que solo trabaja para el gobierno, que usted trabaja en el sector privado, que qué le importa eso, se equivoca, porque eso le va a afectar. Si usted no tiene trabajo, ojalá encuentre trabajo, porque lo que se viene es recesión, señores. Ese es el gran problema. Y si encuentra trabajo, ojalá encuentre, y le digo así de frente, ojalá encuentre, ojalá encuentre con los precios que ellos quieren, para que vea la próxima vez, no se deje engañar. Porque a mí sí me parece que ya la sociedad tiene que tener un sacudón y darse cuenta de lo que está pasando. Y estamos a tiempo ahorita como para enfrentar todo un paquete de medidas que ya están ahí casi vigentes. En lo relativo a lo laboral está por llegar a la Asamblea. A lo mejor la movilidad social puede frenar. A mí me parece que una cosa que es fundamental, que se notó en estos últimos días también, es la importancia que tienen las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Salieron una serie de mensajes y de memes tan hermosos en esos medios de comunicación y en las redes sociales que a uno le hacen notar que tenemos que caminar a entender colectivamente cómo funcionan las cosas, y si alguien por sus condiciones de vida particulares no puede salir a protestar, si alguien no entiende bien lo que está sucediendo y no sabe qué hacer, si alguien por último cree que no le va a afectar, vea, no moleste a los que sí salen a protestar. En esas frases hermosas de los medios de comunicación encontré una que me dejó sorprendido. Es una frase de José Martí, lindísima, preciosa, que decía: si usted no lucha, respete a aquellos que sí los hacen. Respete al que lucha. Y yo quisiera en estos breves minutos que me quedan ya culminando. Culminar con ese mensaje. Si usted no entiende lo que está pasando en economía, respete a los indígenas y campesinos que están aquí. Porque esas personas son las que van a permitir que sus condiciones de vida sean mejores, aunque usted no entienda ni lo que está pasando. Aunque usted crea que no va a ser afectado. Y este mensaje es el que tiene que quedar claro, porque en esta sociedad, en los días anteriores, lo que también observé, son mensajes de un racismo bien torpe. Sí. Lamentable. De un racismo lamentable, y que quiero decirlo aquí en micrófonos. Era ridículo ese racismo. Si algo hubo más ridículo que las cifras del INEC, yo creo que eran las manifestaciones racistas que se veían en los medios, en las redes sociales. Porque no sé si las personas que hacen gala de su intolerancia contra los indígenas, las personas que dicen que son vagos, que son sucios, que son anarquistas, no sé si se han visto en el espejo, señores. Ustedes no son precisamente noruegos, ¿ah? O unos Adonis. No son pues unos noruegos estos señores. Aquí lo que tenemos que entender como país es que todos somos indios. Porque para la gente que tiene poder, para las clases altas, para los que no les importan nuestras condiciones de vida, todos somos indios, pues que aguanten nomás. Pues. Eso es lo que tiene que entender la gente. Para los que tienen dinero, para los banqueros, para los ricos, para los que hacen ajuste estructural, todos somos indios, hasta los más blanquitos o los que se creen más blanquitos. Importante mensaje de Juan Fernando Terán, aparte de las explicaciones técnicas que entendemos nosotros servirán para el análisis profundo de ustedes, amigas y amigos. Juan Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan Fernando Terán, economista, análisis de las medidas económicas de esta manera muy didáctica, muy pedagógica, como para que la gente entienda y tome conciencia. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.